estas reacciones químicas. Una vez que ha sido consumida, va degradándose y se convierte en ADP, ¿ya? ADP. ¿Me escuchan, no? ¿Me indican, por favor? Sí, doctora. Ay, ya me han cortado la inspiración, volver a entrar, no sé si me están escuchando. Ya, creo que se han reducido mis estudiantes, sigo teniendo 15, espero que sus compañeros... Doctora, mis compañeras dicen si lo puede aceptar. No hay nadie que me esté solicitando, estoy al pendiente justamente porque no quiero seguir avanzando en la explicación. Ya, en este caso se salió, no sé qué pasó con el internet, se ha perdido un momento. Ya, ahora sí, 3 más. Ya, 18, 19. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Ya, entonces aquí tenemos, les decía, mientras la energía ATP se va degradando o se va consumiendo en cada ciclo, esta parte tienen que entenderlo bien, porque cuando ustedes entren a ver un ciclo, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no, odio esta materia, no entiendo nada, ¿no? Por eso es importante y no es fea, es facilísima la materia. Por eso en cada etapa tienen que entender qué es esto, por qué está aquí, ¿no? Entonces, el ATP, ¿no? Les decía, es muy necesario para que cada ciclo continúe, ¿ya? Entonces, para que esas moléculas vayan haciendo su secuencia, ¿ya? Hemos dicho que en cada etapa van a necesitar energía. Entonces, las moléculas son transportadoras de energía. Esta energía ya se necesita para que las reacciones se realicen, ya se realicen. Y a medida que este ATP va consumiéndose, se convierte en ADP, ya. Vamos a ver también en algunos ciclos, ya, la GTP, la GDP, ¿no? Por ejemplo, en la glucosa, ¿no? Cuando estas reacciones, ya, van liberándose, por ejemplo, vamos a ver al fósforo inorgánico, al PI, ¿no? Al proceso de desfosforilación quiere decir que vamos a quitarle el fósforo a esa sustancia, ¿no? Y se va a convertir en otra. En algunas secuencias va a perder el fósforo y en algunas secuencias va a recuperar el fósforo, y a eso lo conocemos como fosforilación, ¿no? Aquí tenemos desfosforilación y aquí fosforilación, ¿no? Que es quitar el fósforo y en el otro añadir el fósforo. Esto simplemente es la introducción, ¿no? De lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Ahí vemos qué moléculas vamos a ir viendo en los ciclos, ya cuando hablemos de la glucólisis, aquí tenemos al NAD, son compuestos moleculares que contienen en su composición proteínas, ¿no? Por ejemplo, en el ADN, guanina, citosina, esas son proteínas, ya son proteínas. En química orgánica por lo menos han tenido que entrar a un poco de introducción a bioquímica, ¿no? Por ejemplo, el FAT, flavina adenosin, coenzima A, ¿no? Eso, para que se vayan familiarizando. Ya. Nuevamente, vamos a recordar entonces, catabolismo, hemos dicho que es la parte destructiva, la que degrada, ¿ya? Del metabolismo. Vamos a formar de sustancias complejas grandes, ¿no? A sencillas, ¿ya? O sea, vamos a destruir esas sustancias complejas, ¿no? Esas macromoléculas, moléculas grandes para obtener energía, ¿ya? ¿Para qué? Para formar moléculas más sencillas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso?
produciendo energía en forma de ATP. A eso se lo conoce como catabolismo. ¿Ya? Este es como un pequeño esquema. Podemos hablar de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Los carbohidratos, no sé si eso han hablado tal vez en química orgánica 2. ¿Han llegado a tocar carbohidratos? Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. ¿Nada? Sí, doctora, hemos llegado a hablar. ¿Ya? Entonces, en todo lo que son carbohidratos, ¿no? Tenemos al carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, esas moléculas se van repitiendo, ¿no? Ahora, les decía, ¿qué tipo de sustancias siguen el esquema del catabolismo? Por ejemplo, tenemos a las proteínas, aminoácidos, carbohidratos como los monosacáridos, polisacáridos, los ácidos nucleicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a estas sustancias grandes, que son sustancias complejas, que se van convirtiendo en compuestos más sencillos, ¿no? Los van reduciendo, oxidando a sustancias más sencillas, ¿no? A lípidos simples, por ejemplo, ¿ya? Los ácidos nucleicos se convierten en nucleótidos, los fosfolípidos, triglicéridos, ¿no? Es un ejemplo nada más. Ahora, ¿dónde se realizan este tipo de reacciones? Dentro de la célula, ¿no? Por ejemplo, ¿reconocen esto? ¿A qué se parece? ¿A qué parte de la célula se parece? Yo no veo. ¿Mitocondria? ¿Cuál, doctora? Disculpe. ¿No reconocen? ¿Quién les da biología aparte de la célula? Creo ¿No que les familiar esa imagen? Mitocondria, doctora. Mitocondria. A la mitocondria, muy bien. ¿Qué pasa, chicos? Despierten. ¿Ya? A la mitocondria. Entonces, va a haber ciclos, les decía, que van a ser, puede ser en el citoplasma, puede ser en la membrana celular, con algunas organelas, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs, se realiza en la mitocondria. Algunos en la membrana mitocondrial, otros en los pliegues mitocondriales, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplito, este esquemita, justamente de la mitocondria, ¿ya? Aquí tenemos el ciclo de Krebs, como pueden ver, eso también son 8 pasos que deben memorizar, ¿ya? Entonces empieza, ¿no? La cadena respiratoria, por ejemplo, los glúcidos, ácido pirúvico, todo esto que les parece ahorita chino quizás, van a ir comprendiendo paso a paso. Estamos hablando de todo general que vamos a ir viendo como una introducción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí empieza con una sustancia que es el acetil-CoA, ¿no? Que se va a ir convirtiendo a través del ciclo de Krebs y va a producir dióxido de carbono, NAD, que es una energía reducida, NADH, que quiere decir que va a quitar la deshidrogenación, ¿no? Entonces ya van a ir entendiendo. Aquí sucede otro ciclo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la participación del fósforo inorgánico, el ADP, ¿no? Y todo esto van a entender, solamente es un ejemplo, ya van a entender qué pasa aquí, cada paso a paso. Entonces, el primer ciclo que nosotros vamos a comprender, y quiero que se entienda bien, no, a mí no me gusta avanzar por avanzar, por eso se les pregunta si se comprende, alguna duda, por eso se les pide su participación. Así que no me dicen, no sé qué estará hablando, no se entiende, ¿no?
es por eso. ¿Ya? Entonces, la primera etapa o nuestro primer ciclo va a ser la glucólisis, ya que les había adelantado que es un proceso catabólico, ¿no? ¿Qué procesos son catabólicos? Por ejemplo, en la fermentación, ya fermentación se realiza sin oxígeno, ¿no? ¿Cómo es el término con oxígeno y sin oxígeno? ¿Se acuerdan? Tal vez en biología han hablado. Aerobia y anaerobia, y eso van a hablar ustedes en bacteriología, ¿ya? Hay bacterias anaerobias y hay bacterias aerobias. Acuérdense como de aire, con oxígeno, y anaerobia quiere decir sin oxígeno, y la mayoría de productos que pasan por un proceso de fermentación es porque está sin oxígeno, y la mayoría, por ejemplo, procesos de yogur, de queso, esas yogures que se llaman kefires, por ejemplo, cuando están realizando pan, dejemos que hinche, que fermente, ¿no es cierto? Lo tapan. Entonces, hay varios procesos que nosotros podemos, incluso como bioquímicos, estudiarlos. ¿Cómo va transformándose ese producto, cambiando? Les decía a un principio, son procesos físicos, ¿no? Y químicos que sucede dentro de esos tipos de productos, ¿no? Por ejemplo, el catabolismo de los lípidos, para ver nosotros triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, que vamos a hacer análisis en análisis clínico. Ya, algunos aminoácidos en el músculo, ya, pasa por procesos anaerobios, sin oxígeno, para poder conservarse, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es la glucólisis, ¿ya? La primera ruta. Este es un vistazo de glucólisis, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de glucólisis, estamos hablando de que va a partir de un sustrato, decía, una sustancia, ¿ya? En este caso, empieza por la glucosa 6-fosfato, G6P. Cuando vean eso en su examen, glucosa 6-fosfato. Esto es, van a encerrar, ¿no? O quizás no, ¿no? Entonces, este sustrato empieza como glucosa 6-fosfato y finaliza en piruvato. Cuando termina el ciclo, ¿no? Aquí no se puede distinguir bien las letras, no se preocupen que lo van a realizar bien. Son 10 pasos que sucede para que esta sustancia, glucosa 6-fosfato, se pueda convertir en piruvato, ¿ya? Entonces, también dentro de esta ruta se puede obtener el fosfato glucógeno o almidón en el caso de carbohidratos, ¿ya? En el caso, porque el azúcar se convierte en un carbohidrato, ¿no? Entonces, ve, todo se va a relacionar. Ahora, si quiero hablar de reserva de glucógeno que se me va a los músculos, por ejemplo, o una reserva que se va guardando, se guarda en forma de glucógeno, ¿ya? Entonces, en este caso, ya, cuando va a realizar este ciclo, se va a llegar a consumir 6 moléculas de ATP, ¿ya? Entonces, en su fase final va a haber una activación energética en forma de ATP que va a desgastar como 6 moléculas de ATP en todo el proceso. Puede haber una pregunta de examen, ¿cuántas moléculas de ATP? ¿No? Entonces, la siguiente fase, que ya es de rendimiento energético, es que va a pasar al ciclo de Krebs. ¿Con qué sustancia inicia el ciclo de Krebs? Por ejemplo, del piruvato va a convertirse en oxalacetato y esa va a ser la sustancia principal del ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, el piruvato va a ser inicio de varias rutas metabólicas, ¿ya? Por ejemplo, la ruta del ácido cítrico, también, ¿ya? Entonces, cada
cada proceso también hay un desgaste de energía y también hay un cambio termodinámico, ¿ya? Entonces, cuando esta energía va desprendiéndose, se hace una reacción, ¿ya? Se conoce una reacción exórnica que puede aprovecharse, ¿no? Y cuando hace esa reacción puede haber un intercambio de temperatura, inclusive, ¿ya? Entonces van a ir entendiendo eso. Ahora, puede suceder también ciclos de respiración. Sí, les hablaba de la respiración celular. Y puede haber dentro de este ciclo de la glucólisis, sí, porque cuando celular, ¿ya? Entonces no me quiero saltar, por ejemplo, aquí cadena respiratoria. Todo esto vamos a avanzarlo como tema. Ya ahorita estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de oxidación del ácido pirúvico, son terminologías, ¿no? Y por último termina en la cadena respiratoria, hablamos de la glucólisis y el ácido láctico. No quiero que se mareen, cada uno vamos a ir explicando. Entonces, hasta esta parte, ya tenemos la glucogenólisis, ya quiero que se entienda bien cada etapa. Entonces, son varias rutas que nosotros a lo largo de la materia vamos a tener que memorizar. Por ejemplo, la glucogenólisis, ¿no?, que está en el citosol, quiere decir en el citoplasma celular, ¿ya? Y vamos a hablar de eso, ¿no? No es lo mismo glucólisis que glucogenólisis, ¿ya? Es una ruta más cortita, pero convierte a la glucosa en glucógeno, azúcar de reserva, lo conocemos. También la beta oxidación, ¿ya? En resumen, esa es la primera parte introductoria, ¿ya? La primera parte introductoria a lo que son rutas metabólicas, ¿ya? Les voy a hacer retroalimentación, pero necesito que siempre me participen, por favor, ¿ya? Después tengo toda la disponibilidad, ¿ya? Entonces, hablábamos en un principio, volvemos a recordar, ¿cuáles eran las principales rutas metabólicas? He mencionado la glucólisis. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma celular. ¿En qué consiste la glucólisis? Decía proceso de catabolismo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una degradación. Entonces, consiste en una degradación de una molécula de glucosa para producir piruvato y energía en forma de ATP, ¿no? Esa parte es como una introducción. Ciclo de Krebs, ¿no?, tiene lugar en la mitocondria, y hayan reconocido ustedes una mitocondria, ¿ya? Esta, por ejemplo, va a empezar con otra sustancia que es el oxalacetato o el acetil-CoA, que va a producir moléculas también energéticas que van a ser utilizadas después en lo que es la respiración celular, ¿no? Va a seguir produciendo. Es la continuación del ciclo de Krebs. Ahora, cadena de electrones o ruta de respiración celular. En otra bibliografía pueden encontrar cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, lo conocen. Es la etapa final de la respiración celular. De ahí se va a producir la mayor cantidad de ATP, ¿ya? Pero en este caso, como dice la palabrita, respiración celular. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, doctor. Ya. Ahora se escucha. Ya. Me sale aquí así borroso, no puedo ni verlos. Debe estar muy mal mi internet, ¿ya? Entonces, bueno, ya me están escuchando. Entonces, cuando hablamos de cadena respiratoria, y el mismo nombre nos dice respiratoria, tiene que ver algo con el oxígeno, también llamado cadena de transporte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a transportar, va a transferir, de eso tienen que recordarse. Les decía, es la etapa final de la respiración celular y es aquí donde se produce
la mayor cantidad de ATP mediante el uso del oxígeno, ¿ya? Ahora, otro ciclo, fotosíntesis. Bueno, eso han hablado ya en botánica, no voy a entrar a hablar de fotosíntesis, pero igual es un proceso bioquímico que ocurre en las plantas, en las algas, inclusive en algunas bacterias que forman parte, ¿no?, del medio ambiente. Igual almacenan glucosa, todo eso, ya, como dato. Ahora, todo esto, les decía en un principio, es una secuencia, entonces tiene que haber una regulación, ¿ya?, de esas rutas metabólicas. Entonces las células, nuestro organismo es tan inteligente que regulan estas rutas metabólicas para evitar un gasto innecesario de energía, ¿ya? Entonces, cuando hace la célula una regulación, ¿qué hace? Hace como un control de esa actividad enzimática, ¿ya? Ve qué sustratos están disponibles. Gracias a estas rutas también hay una regulación hormonal. En el caso de las mujeres, a veces producimos demasiadas hormonas, menos, se nos sube el cortisol, o hormonas reproductoras, por eso varía sus ciclos. Entonces, ahí está fallando algo en alguna ruta metabólica, ¿ya? La célula tiene su propio mecanismo de retroalimentación, entonces no me falta, esta semana está toda traumada la señorita y quiere hacer dieta forzosa, el organismo empieza a retroalimentarse, busca cómo reemplazar esas sustancias. Entonces, es tan interesante conocer todo eso, conocer nuestro organismo, para poder también entender cuando aparecen algunos signos y síntomas, ¿no? Y poder reconocer qué está pasando, ¿ya? ¿Cómo? Y a ustedes también les va a ayudar a entender la biodegradación de algunos medicamentos. O sea, la bioquímica está en todo, ¿ya? Vuelvo a repetir, las rutas metabólicas es esencial para la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos permite obtener, no solo obtener energía, fabricar otras biomoléculas, mantener el funcionamiento adecuado de las células, porque gracias a ellas nuestro organismo puede funcionar, puede crecer, puede reproducirse, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, quedaremos en esta primera parte. Tenemos una hora pendiente, ¿ya? Vamos, les voy a mandar ahorita el glosario y un pequeño cuestionario de esta primera parte, ¿ya? Todo este tema debe comprenderse. Entonces, hoy mismo me lo van a entregar, van a mandar al grupo, ¿ya? En una fotito para ver que lo han hecho. Y yo les voy a sellar el día sábado a todas las personas que solo hoy me envíen, ¿ya? Entonces, tenemos una hora para realizarlo, que es mucho, ¿ya? Entonces, hasta las 9 de la noche yo voy a